Hola, otra vez Ana aquí hablándoles sobre el capítulo 2, la fonología y la fonética, a los sonidos del español. En este episodio, el episodio 3, vamos a hablar sobre la silibificación y la división de sílabas, la transcripción fonémica y la sinalefa. Muy bien, empecemos con la sílaba. Una sílaba es el sonido o grupo de sonidos que se emite en un golpe de voz. Los sonidos se agrupan en sílabas y luego las sílabas en palabras. Todas las sílabas deben contener siempre una única unidad vocálica. Bien, es el núcleo. Estas son las reglas de la lengua y tienen que ver con cómo se crean las palabras y cómo se cuentan las sílabas también. Se usa mucho otra vez en la poesía, por ejemplo, y en la pronunciación. Entonces, a ver si funciona. No está. Oh, perdonen. Ok. La sílaba básica del español se compone de la combinación de consonante y vocal. Tenemos vocal primero, luego consonante vocal. Tienen ejemplos de varias agrupaciones de consonante vocal. Bien. Entonces, para entender esto mejor, vamos a ver dónde está la vocal primero. La vocal nos enseña el núcleo. Luego tienen o ataque, que es consonante, o coda, que es consonante también, al final de la palabra. A veces tiene ataque y núcleo, pero no hay coda. Bien. Entonces, si piensan en esa, que son los patrones de la lengua. Aquí pueden ver una gráfica y entender que hay sílabas tónicas y hay sílabas átonas. Okay. Pueden ver los ejemplos aquí. Peatón, puerta, campeón. La división de sílabas. Hay pasos a seguir para dividir la palabra en sílabas. No, yo diría que no es tan difícil en español, pero a ver qué piensan. Primero hay que identificar las vocales. Como aquí abajo en el número 16 que viene del libro, pasamos. Encontramos 3 vocales, A y O. Quiere decir que va a haber 3 sílabas. Aquí no entramos tampoco en diptongos todavía, pero luego, segundo paso, decidir si la consonante que aparece en medio conforma la coda, ¿es la coda o es el ataque? El ataque viene primero. Entonces, tenemos la vocal, la primera A. La P va a ir con la A, pa. Ataque, núcleo, pa. Con la segunda A, sa, sa. Y la tercera vocal, que es O, la M va con la O, mos, mos. Pasamos. Comenzar siempre por la última vocal de la palabra, que yo no hice ahora. Vamos a rebobinar.
pasamos, mirar la vocal aquí, empezar con la última, O. Bueno, la S tiene que ir con la O y la M. Y luego vamos hacia atrás. Importante. Entonces, ciertas lenguas, casi todas las lenguas, tienen restricciones en cuanto a qué tipo de grupos consonánticos se permiten en el ataque al principio. No hay que memorizar estas reglas, pero sí hay que tener en cuenta que en ciertos casos no se va a usar una palabra si no sigue el patrón de la lengua. Tienen aquí que las consonantes oclusivas que se permiten en un grupo sería P, T, K, B, D, G. Y hay diferentes combinaciones. Déjenme explicarles mejor con el próximo, maybe. Bueno, tienen la F y la L que se pueden combinar, la F y la R que se pueden combinar, puede haber cualquier oclusiva excepto T y D con una L y cualquier oclusiva con R. Por ejemplo, para el número 1, oclusivas con L, pleito, pla. Con T no, dice que no. K, cla, clima. B, blades, Rubén Blades, bla. D, no. G, glaciar. Así se hace, ¿no? Hacer las combinaciones. Entonces, para darles un ejemplo. Perdonen esto, como que está cansado hoy, no quiere funcionar. Ok. La evolución de la lengua, este es un punto interesante para mí porque me gusta observar los cambios de la lengua. Podemos ver que, por ejemplo, esa regla de la T y la L, la T y la L aquí, que no se juntan, pues sí, sí sucede, por ejemplo, con palabras que vienen de otro origen. Tlatelolco, que se usa en español, pero es de la lengua náhuatl. Esa T y L sí van juntos, pero generalmente tenemos estas reglas de la T siendo parte de otra sílaba. Okay. Ese es un ejemplo de la evolución de la lengua, pero por lo general seguimos estas reglas. Aquí hay otra gráfica que tenían en su libro sobre los grupos consonánticos que sí se permiten cuando vienen al principio en ataque de una sílaba. Okay. Secuencias de vocales, diptongos. Ahora sí llegamos a los diptongos. Las vocales sí pueden ir en la misma sílaba si es un diptongo. Secretaria o un triptongo, como limpiáis, como les expliqué en el último episodio, el episodio 2. También vocales pueden ir separados en 2 sílabas, si es un hiato, secretaría. Bien. Para saber si el grupo vocálico van en una misma sílaba, tenemos que recordar la división de las vocales en fuertes o abiertas. ¿Se acuerdan de este? Yeah. Fuertes, si la vocal es fuerte,
o si es débil. Las débiles son I, U. Okay. Y si hay acento, si no hay acento. Okay. Y pueden ver aquí la otra gráfica, un recordatorio sobre las vocales. Okay. Acento prosódico o acento ortográfico. Todas las palabras tienen acento prosódico. No se escribe. Bien. Pero todas las palabras hay una sílaba que tiene énfasis. No todas las palabras llevan acento ortográfico escrito. Okay. En los casos en que encontramos dos vocales débiles, es la segunda vocal que lleva el acento prosódico. Cuando encontramos dos vocales fuertes consecutivas, se ubican en sílabas distintas. Por ejemplo, si son dos fuertes, ¿no? Caos, aéreo, ahora. Oh no, perdonen. Cuando dos vocales fuertes crean un hiato, perdonen, cuando hay un hiato. Ahora, porque la H no se pronuncia. Okay. La diferencia otra vez entre diptongo y hiato, para recordarles. Diptongo son dos, hiato, una vocal fuerte y una débil, ¿no? Y hiato son, ¿se acuerdan? Prueba. Ok. Esta parte del libro es bastante complicado, pero quisiera tratar de explicarles un poco de eso de pasar por la puerta. Tiene que ver con el aire, con la pronunciación de ciertas sílabas y el aire que tu cuerpo te permite producir. Porque se acuerdan que en español cuando pronunciamos cuando el aire sale. ¿Bien? Dice aquí, una vocal fuerte y una débil no tiene ningún problema. Ese es fuerte y débil, tiene que ver con cuánto uno abre la boca para la I y la U y cómo va, tiene sentido que vaya junto a una vocal fuerte, A, E, O. Bien. Entonces, cuando tenemos ese diptongo, no hay dificultad. Pero, dice aquí, una sílaba en español acepta sin restricciones la combinación de una fuerte y una débil. ¿Ya? Porque luego hay un núcleo complejo. Digo, fuerte y débil o dos débiles. Okay. Cuando hablamos, no realizamos pausas tras cada palabra que pronunciamos. A menos que haya una pausa, un signo de puntuación, enlazamos las palabras. Y esa manera de hablar tiene las mismas reglas de silbificación. Entonces, esta es la parte que me encanta. Del interesado, del interesado, ¿no? Entonces, la L de del va con I, del I. Y es una manera muy
común de hablar, ¿no? Es natural. La universidad, lao, es una sílaba, lao. Porque A es una vocal fuerte, U es una vocal débil. Lao, la universidad. Es la única escuela, es la única escuela que se ha unido, es la única escuela con edificios altos, con saltas, con edificios altas. Esta es una manera natural de hablar. Y esa es la razón por la cual a veces nos confundimos cuando hablamos sobre las diferencias entre la fonética y la fonología, ¿no? Porque la fonética es más teórica y la fonología es como más una descripción de la manera en que hablamos con esa con esa naturaleza, ¿no? Okay. Hay reglas de la transcripción fonémica. Esta es la transcripción que va con palabras o frases aún. Entonces, siempre se escriben con las rayas oblicuas. Nunca se usan mayúsculas porque son símbolos. Okay. Casi nunca, no es común. Las sílabas se separan con un punto. Perdonen que no pueden ver esa parte. Número 3 dice las sílabas se separan con un punto. Entonces no es cada palabra, es cada sílaba. Hay un punto. Bien. Deben tener en mente las reglas de silbificación que yo les expliqué sobre la combinación de consonantes que se permiten, las diferentes combinaciones que se permiten. Las palabras se unen como si formaran una sola unidad. Bien. A menos que haya puntuación. Y si hay una pausa breve, tienen esta línea vertical. Si hay una pausa más larga, hay dos líneas verticales paralelas. Y no hay signos de puntuación, es solamente las líneas. Entonces, con el número 4 les expliqué que las palabras se unen como si formaran una sola unidad. Es así como les expliqué aquí, como les di los ejemplos. Y la quinta regla. Se indica siempre el acento prosódico, no ortográfico, prosódico en la transcripción. Bien, es la sílaba tónica. Entonces siempre se pone la tilde, por ejemplo, en casa. Casa. La A lleva el acento tónico. Entonces se pone acento en la A. ¿Bien? A ver si entienden un poquito mejor ahora. Espero que sí. Estos son ejemplos de una transcripción fonémica solamente de palabras, pero se pueden dar una idea, ¿no? Ciudad o ciudad. Yo no estudié en España, aparentemente, perdonen. Hielo, buenos, huevo, etcétera.
Esto está en su libro. Ahora cuando lo leen, espero que tengan mejor idea de lo que están leyendo. Bien. Gracias. Hasta el próximo episodio.